entrevistamos a la periodista Lucía Suárez Naveros, autora de Carmela ya no vive aquí, publicado por Ediciones Nove, que se puede considerar una vibrante crónica sobre la historia de las mujeres en España. Lo primero que sorprenderá a muchos lectores es el título, Carmela ya no vive aquí. ¿Por qué Carmela? ¿Qué significa para ti este personaje? Pues Carmela para mí es el prototipo de española forjada en la mente de los españoles. Los hombres españoles desde 1808 cantaron sus hazañas, o en las guerras en las que participaron cantaron sus hazañas a Carmela. La famosa canción Ay Carmela se canta tanto en el bando franquista como en el bando republicano, pero se canta también en la Guerra de la Independencia. Entonces me pareció que durante muchos años las mujeres habíamos sido una construcción masculina y que, bueno, pues eso ha acabado. Y por eso Carmela ya no vive aquí. ¿Cómo surge la idea de escribirlo? ¿Hay algún suceso o noticia que te hace decidir que ya es hora de contar la historia de las mujeres? Pues en realidad la idea parte del director emérito de la Fundación Príncipe de Asturias, Graciano García, que es una persona muy entusiasta y a la que le interesa el mundo. Tiene una gran curiosidad y un día me llamó y me dijo que le interesaría que investigara cuál es qué cambio ha vivido la mujer española, porque él recordaba una España de mujeres vestidas de negro, vestidas de luto, mujeres sufrientes, abnegadas, y que ahora miraba a su alrededor y veía una realidad muy diferente, y me quería que investigara en eso, y a mí la verdad es que me pareció una idea, conectó conmigo inmediatamente, y me puse a ello y encontré cosas muy interesantes. El libro empieza con el embarazo de la anterior ministra de Defensa, Carmen Chacón, y de la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. ¿Qué lecciones se pueden obtener de estos dos ejemplos públicos? Bueno, estos dos ejemplos públicos para mí fueron una espinita, cuando para mí la imagen de Carmen Chacón y cómo llevó su embarazo como un estandarte de que las mujeres, pese a ser madres, podían ser como hombres o mejor que los hombres. Algo que también hizo Soraya Sáenz de Santa María, sin cogerse siquiera a la baja por maternidad, como si fuera innecesaria. Me parecía que, bueno, ellas tienen todo el derecho a hacerlo, no lo dudo, pero me parecía una amarga lección para las españolas, ¿no? Me parecía que a las españolas les estaban diciendo que en realidad se podía ser como paisanos, ser como hombres, y que era lo que tenían que ser, que esa era la mujer eficiente, que había conquistado la igualdad. Tenía que poner por encima de todo los valores públicos y los valores de la empresa antes que los valores personales o que el mundo que había sido siempre de las mujeres, el mundo del cuidado. Y yo creo que no es así. Yo creo que el mundo del cuidado es muy importante también para la salud mental de todos, de toda la sociedad. ¿Crees que la mujer ha conseguido ya la total integración social y respeto de sus derechos? No. Creo que queda mucho por hacer y que sobre todo queda mucho por reflexionar. Creo que hay que pensar, porque es verdad que hemos avanzado mucho, pero cada vez que avanzamos a mí me da la sensación de que se levantan otra vez frente a nosotros muros que nos vuelven. O sea, parece que siempre hay algo que nos quiere volver a colocar en nuestro sitio, ¿no? Es complicado. Si avanzamos en una cosa, es fácil que retrocedamos en algo. Bueno, hablemos ahora de cómo era ser mujer en diferentes épocas de la historia reciente de España. Por ejemplo, ¿cómo era la vida de una mujer nacida a finales del siglo XIX? Pues la mayor parte de las mujeres españolas que nacían a finales del siglo XIX nacían en la casa de la madre, atendidas por la comadrona, y si sobrevivían en una época de gran mortalidad infantil. O sea, hay que pensar que en 1860 la esperanza de vida de los españoles era de media de 30 años. Había una mortalidad, bueno, pues que en algunas zonas de España de cada 1000 niños, 600 morían en los 5 primeros años de vida. Si conseguía sobrevivir a eso, pues probablemente nunca fuera a la escuela, probablemente empezara a trabajar en la infancia. Y bueno, pues una vida muy, muy dura, muy dura. Por eso la historia del siglo XX española es una historia tan dura. Bueno, ¿sufrieron muchos cambios las que nacieron durante las 2 primeras décadas del siglo XX? Sí. Las mujeres
que nacieron a finales del siglo XIX llegaron ya a un mundo en el que la industrialización, la modernización social estaba llegando, la industrialización en algunas ciudades era un hecho y la familia extensa se había roto, había desaparecido estaba empezando a desaparecer, y el mundo privado y el mundo público ya formaban dos universos diferentes. En un principio ya empezaba a surgir la idea de que las mujeres querían cambiar, querían volver a formar parte del universo público y empezaban a cambiar, a querer participar entonces había movimientos sufragistas en otros países, aquí no, y fue a raíz de la Primera Guerra Mundial cuando las mujeres ocuparon los puestos que habían dejado los hombres en las fábricas, las mujeres de la burguesía o las mujeres y se dieron cuenta de que podían, cuando ya, bueno, pues empezaron fue un movimiento imparable. Se cortaron el pelo, se quitaron los corsés, se pusieron las faldas más cortas, empezaron a vivir sus vidas y, bueno, fue la mujer moderna de los años 20 que tanto miedo sembró entre los hombres bien pensantes de la época, ¿no? Que causó horror, la verdad. ¿Y cómo queda en España la situación de la mujer después de la guerra? Pues mira, las mujeres, tanto las obreras como las burguesas, habían participado activamente en los movimientos de cambio de los dos primeros décadas. Había habido personajes como Hildegard, una chica que fue asesinada con 18 años, pero que antes de esa edad había conseguido fundar una revista conocida en todo el mundo sobre educación sexual, se carteaba con los principales sexólogos y psicólogos del momento. Bueno, había habido un movimiento muy efervescente, había habido pues pintoras como María Blanchard, había habido, por ejemplo, el Lyceum Club, donde intelectuales de izquierdas y derechas era un club exclusivamente para mujeres y donde pues organizaban conferencias, se divertían, bueno, le decían alto y claro a la sociedad que ellas tenían derecho a tener una vida personal más allá de la maternidad y más allá del hogar y del hombre. Durante la guerra civil, tanto las mujeres de derechas como las mujeres de izquierdas se implicaron profundamente. Las mujeres de derechas fueron muy valientes, en lugares como Madrid hicieron cosas para proteger a los suyos, pues esconderlos en embajadas, servir de correos, y las mujeres de izquierdas pues como milicianas en el frente, también llevando pues en todo el cinturón industrial de Barcelona, llevando fábricas autogestionadas. Pero después de la guerra, el bando vencedor impuso su criterio y su forma de ver la realidad a todas las mujeres. Entonces, la verdad es que fue un retroceso de 60 años. Se volvió a la realidad de 1860, de 1889 al Código Napoleónico, donde las mujeres estaban equiparadas legalmente a los sordomudos, a los locos y a los menores de edad. ¿En aquellos años puede rescatarse algo? Quizá el ejemplo de alguna mujer. Hombre, hubo mujeres muy interesantes, claro que sí. Lili Álvarez, por ejemplo, que en los años 20 ganó un Roland Garros de dobles, y que fue una mujer brillantísima. Se alió con otras mujeres de la época, claro, eran mujeres de clase alta, porque era difícil acceder a la cultura a las mujeres, era una sociedad muy elitista. Pues a María Lafitte, la condesa del Campo Alange, y crearon pues el Seminario de Estudios de la Mujer, que hizo investigaciones muy interesantes. Y luego está, por ejemplo, Mercedes Fórmica, una falangista de primera época, que como abogada fue abogada ejerciente, una de las 3 primeras abogadas de Madrid en el franquismo, y consiguió cambiar una legislación muy retrógrada, pues el depósito de la mujer casada, ¿no? Que permitía a los maridos depositar a sus mujeres como si fueran cosas en casa honesta, se decía, ¿no? En un convento, en casa de los padres, una cosa un poco... Entonces sí que hubo mujeres, y luego mujeres de izquierdas o mujeres posicionadas que se atrevieron a actuar ya en los años 60 y en las 70, y bueno, pues sin ellas estaríamos todavía muy atrasadas, vamos, ¿no? ¿Cómo le explicarías a un lector asturiano a quien lograra ese
que te dijeron sobre tu hijo en un pueblo? Ya. Lograrás, me decía aquella señora. Quiere decir, vas a conseguir sacar adelante a esta plantita. Eso se dice de, se te logrará esta cosecha, se te logrará. Pues eso me dijeron cuando con mi niña recién nacida unas vecinas en un pueblo. Y claro, para mí es uno de los ejemplos que muestra, lo utilicé en el libro porque muestra cómo todavía en la mente de las mujeres mayores está la maternidad tan profundamente unida a la muerte, ¿no? A la alta mortalidad que hasta hace poco sufrieron los españoles y sus madres, claro. ¿Qué supuso para las mujeres la llegada de la píldora anticonceptiva a los 60? Pues, a ver, desde luego la píldora anticonceptiva es muy cómoda. Es algo muy cómodo, tiene sus efectos secundarios y en la historia de las mujeres se suele situar como el punto a partir del cual las mujeres conquistan su fertilidad. En realidad, las mujeres españolas empezaron a controlar su fertilidad antes. Eso, los datos demográficos no dejan lugar a duda. A partir de los años 20, el índice de fecundidad no es natural en España. Ya condiciones de fecundidad naturales, la media sería de unas 4,7 hijos por mujer, incluyendo solteras. Y a partir de los años 20 hay una paulatina bajada de la fecundidad. Quiere decir que las mujeres españolas, aliadas con sus compañeros, ya controlaban más o menos el número de hijos, por lo menos en muchos casos. Pero claro, a partir de la píldora en España fue en el 64, estaba rigurosamente prohibida en aquellos años, tanto la publicidad de la anticoncepción como el aborto, bueno, estaba todo prohibido. O sea, se suponía que era un fraude legítimo al matrimonio, ¿no? El controlar la fertilidad. Pero en el 64, que se empieza a vender en España el Anovial, que es el primer anticonceptivo oral, bueno, pues muchísimas mujeres que tenían amigos médicos y tal, se consiguieron, y bueno, fue una liberación que luego lo que hizo fue desdramatizar las relaciones sexuales, ¿no? De pronto se podía tener relaciones sexuales sin que en ello te fuera la vida. A las mujeres con anterioridad vivir su vida sexual era un riesgo enorme, ¿no? Podían jugarse su destino. Y bueno, de repente, poco tiempo después, surge el destape, pero ¿es un cambio tan grande? A ver, el destape fue algo que le sucedió a los españoles, ¿no? A las españolas en aquella época seguían tan debajo de la bota como siempre. Cuando sucedió el destape, esas mujeres que corren en ropa interior delante de Alfredo Landa no son dueñas de su sexualidad ni son dueñas de su imagen. Es una construcción claramente de cara a los hombres, que de pronto la sociedad les decía, pero sí se puede, ¿no? Se puede tener sexo sin... Y pues la construcción de la mujer es alguien acrítico que, jaja, riéndose, se deja seducir por el patán del pueblo. Es más adelante, en los años 70, cuando las mujeres anglosajonas y después las españolas van conquistando realmente su cuerpo y van conquistando realmente su lugar en el mundo, en lo que se llamó la segunda ola del feminismo. Y en los 60 todavía eso en España no. En los 60-70, cuando empezó este fenómeno, todavía las mujeres no estaban equiparadas ni tenían excesiva voz. Si se sentara aquí una mujer de hace un siglo, ¿cómo le explicarías todos los cambios habidos en relación a la mujer? Depende de qué mujer, pero yo creo que había muchas mujeres muy libres en aquella época, quizá porque había menos uniformidad que ahora la sociedad, la televisión y los medios de comunicación tienen un efecto de libertad, pero tienen otro de uniformidad, ¿no? De hacernos más iguales, troquelarnos en cierto modo, ¿no? Mientras que las mujeres en aquella época, bueno, había mujeres muy descaradas y muy libres, Emilia Pardo Bazán viajó con sus amantes por toda Europa y tenía amantes y le ponía los cuernos a sus amantes y entonces era muy lúcida, por ejemplo. Era una mujer muy lúcida y estoy segura de que muchos cambios los entendería como naturales y no estaría de acuerdo en otros. Le parecería un poco estafa, quizá. Bueno, por último, en la solapa leemos que eres descendiente de Carmen de Burgos y Seguí, colombina,